Mi teléfono se iluminó a las 6:14 de la mañana. Yo estaba sentada a la mesa de mi cocina en Monterrey, todavía con la sudadera grande con la que había dormido, con ambas manos envolviendo una taza de café que aún no había tocado. La luz de la mañana apenas comenzaba a entrar por la ventana que estaba sobre el fregadero. La casa estaba en silencio. Ximena no se levantaría hasta dentro de una hora. El identificador de llamadas decía, director de operaciones Damián Villanueva. Lo vi sonar 4 veces. Luego se detuvo. Di un sorbo a mi café. A las 6:31 volvió a llamar, y luego otra vez a las 6:47. Luego una cuarta vez a las 6:59, momento en el que el café ya se había enfriado y yo seguía sentada en la misma silla, mirando la pantalla como si me estuviera mostrando algo cuyo final ya conocía. A las 7:02, apareció un nombre diferente, uno que no había visto en mi teléfono en casi 2 años, el director general Gerardo Talavera. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa, llevé mi taza al fregadero y la vacié. Esto es lo que yo sabía que estaba sucediendo al otro lado de esas llamadas. Logística Camino Real estaba en crisis. No una pequeña. No el tipo de crisis que se maneja con un correo electrónico en tono firme y una sesión informativa el lunes por la mañana. El tipo de crisis en la que la gente deja de usar la mensajería interna y empieza a llamar a las líneas directas antes de las 7 de la mañana. El tipo de crisis que involucra a Suministros Médicos Veracel, nuestro mayor cliente de cumplimiento de atención médica, con un contrato anual de 71.400.000 pesos. Que amenazaba con invocar una cláusula de penalización de 30.600.000 pesos y abandonar la relación por completo. El equipo de operaciones de cumplimiento había pasado 36 horas tratando de contactar a alguien, a cualquiera que pudiera autorizar una solución de emergencia a través de una red de proveedores secundarios. Una red que existía porque yo la construí. Una red que funcionaba gracias a las relaciones que había pasado años desarrollando, a los formatos que había diseñado y a los protocolos que había negociado para que existieran, un proveedor a la vez. Nadie en el equipo recientemente reestructurado de Damián Villanueva sabía que esa red existía. Nadie sabía quién la administraba. Nadie sabía cómo funcionaba. Y a partir de hacía 8 días, según un organigrama revisado que Damián me había entregado al otro lado de una mesa de conferencias con algo parecido a una sonrisa, yo ya no era la persona responsable de nada de eso. Él lo había dejado muy claro por escrito. Así que no iba a contestar. Si quieren entender por qué una mujer con 11 años dentro de esa empresa, con 11 años de madrugadas, decenas perdidas y de problemas resueltos antes de que alguien supiera que eran problemas. Si quieren entender por qué se sentó a la mesa de su cocina y vio cómo la llamada del director general se iba al buzón de voz, tienen que empezar un poco antes del martes por la mañana. Tienen que empezar con lo que realmente construí. Me uní a Logística Camino Real como coordinadora principal de operaciones cuando la compañía manejaba el cumplimiento desde 2 instalaciones y atendía a 14 clientes. Eso fue hace 11 años. Yo tenía 33 años, me acababa de mudar a Monterrey y era lo suficientemente metódica con los sistemas operativos como para que, en mis primeros 18 meses, identificara y solucionara discretamente 3 vacíos recurrentes de cumplimiento que el coordinador anterior simplemente había evitado con soluciones temporales en lugar de resolverlos realmente. Nadie me pidió que hiciera eso. Lo hice porque los procesos rotos me molestan de la misma manera que un hilo suelto molesta a ciertas personas, no puedo dejar de verlo. Para mi 4.º año, había rediseñado todo el sistema de monitoreo de acuerdos de nivel de servicio para todos los clientes. La versión original era un mosaico de hojas de cálculo y alertas de calendario que funcionaba bien cuando tenías 14 clientes y podías retener la mayoría de las excepciones en tu cabeza. Para cuando yo me hice cargo, teníamos 31 clientes y las excepciones ya no se podían retener. Reconstruí la arquitectura de monitoreo desde cero, documenté los parámetros de los contratos específicos de cada cliente y capacité al equipo sobre cómo usarlo. Ese sistema, con algunos campos actualizados, sigue siendo el que Logística Camino Real utiliza en la actualidad. El año 6 fue cuando ocurrió lo de Veracel. El liderazgo de Logística Camino Real había estado buscando un mercado vertical de cumplimiento de atención médica durante 3 años. La oportunidad era real, pero los contratos eran genuinamente diferentes.
Los clientes de atención médica, especialmente aquellos que manejan productos médicos sensibles a la temperatura, conllevan obligaciones de cumplimiento que los acuerdos de logística estándar no abordan. Cuando Suministros Médicos Veracel llegó a la mesa, necesitaban un socio de cumplimiento que pudiera demostrar un marco verificable de cumplimiento de la cadena de frío. Protocolos de documentación alineados con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y una estructura de autorización de proveedores secundarios que pudiera activarse en una ventana de 4 horas cuando un proveedor principal tuviera un vacío. Nada de eso existía en Logística Camino Real. Lo construí, no porque me lo hubieran asignado, yo ya era la vicepresidenta de operaciones para entonces y esto era técnicamente una iniciativa de desarrollo de negocios, sino porque nadie más en el edificio entendía lo que el contrato realmente requería. Y no iba a permitir que firmáramos algo que no podíamos ejecutar. Pasé 4 meses en el marco de Veracel. Me comuniqué con los proveedores. Negocié los protocolos de autorización. Creé el formato de orden de compra que requerían. Documenté el proceso de certificación de cumplimiento porque el contrato de Veracel requería específicamente que las certificaciones provinieran de un líder de operaciones designado con capacitación en documentación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Y yo fui y obtuve esa capacitación. Firmamos un contrato anual de 71.400.000 pesos. Regina Chavero, quien era nuestra directora general en ese momento, envió un mensaje a toda la empresa. Mi nombre apareció en el tercer párrafo. Capacité a 4 de los 7 gerentes de operaciones que actualmente están en el piso de Logística Camino Real. Escribí el manual de escalamiento que se encuentra en un disco compartido. Estoy casi segura de que la mayor parte del equipo actual nunca lo ha abierto más allá de la página 2. Sé cuáles de nuestros 31 proveedores secundarios pueden activarse en 4 horas y cuáles necesitan 6. Sé cuáles aceptan una llamada telefónica y cuáles requieren una orden de compra por escrito primero. Sé que gerentes de cuentas me contestarán personalmente a las 11 de la noche de un viernes, no porque estén obligados a hacerlo, sino porque hemos trabajado juntos el tiempo suficiente como para que confíen en que los llamaré solo cuando realmente importe. Nada de eso aparece en un organigrama. Nada de eso se muestra en un panel de indicadores claves de rendimiento. Vive en las relaciones y la memoria, y en 11 años de estar presente. Mi hija Ximena tenía 6 años cuando empecé en Logística Camino Real. Ahora tiene 16. Mi madre la recoge la mayoría de las tardes porque yo todavía estoy en mi escritorio. Mi madre es amable al respecto. De vez en cuando me pregunta cuándo voy a dejar de entregarme a una empresa que no puede encontrar espacio para mi nombre en los correos electrónicos de anuncios. Le digo que estoy construyendo algo. Ella asiente con la cabeza de la manera en que asienten las madres cuando eligen no decir lo que están pensando. Me decía a mí misma que el trabajo era suficiente. Que los resultados hablaban por sí solos. Que cualquiera que prestara atención podría ver exactamente lo que yo aportaba. Ese era mi defecto y lo sabía incluso entonces. Solo que aún no sabía cuánto me iba a costar. Fue durante una reunión general un martes por la tarde, de esas que se alargan y terminan con elementos de acción que nadie completa, que alguien de recursos humanos mencionó, casi como una nota al pie, que la compañía había contratado a un nuevo director de operaciones, Damián Villanueva. Proveniente de una empresa nacional de transporte de carga, quien se unía con un mandato aprobado por la Junta Directiva para simplificar las operaciones a gran escala. Anoté el nombre. No sentí nada en particular, solo un cambio. Como la forma en que cambia la presión del aire antes de que llegue una tormenta. Damián Villanueva no era lo que esperaba. Y ese resultó ser el problema. Esperaba a alguien territorial. A alguien que llegara peleando, marcando límites, haciendo ruido. A ese tipo de personas sabía cómo manejarlas. Lo que obtuve, en cambio, fue a alguien tranquilo, analítico y completamente seguro de que estaba tomando la decisión inteligente. Tenía 41 años, con credenciales impresionantes en la optimización del transporte de carga. Había pasado su carrera reduciendo la complejidad operativa a gran escala, identificando redundancias, recortando costos, sistematizando procesos informales y produciendo resultados medibles para juntas directivas que se preocupaban por el margen de ganancias por encima de casi todo lo demás. Era bueno en eso. Había venido a Logística Camino Real porque la Junta,
anticipando una posible conversación de adquisición con un grupo logístico nacional, quería limpiar la estructura de costos de la compañía antes de que alguien comenzara a hacer preguntas. Su mandato era una reducción del 18% en los gastos operativos generales durante 18 meses. Comenzó, como siempre comienzan las personas como Damián, con las cosas que parecían ineficientes. En un plazo de 60 días, había reorganizado 3 departamentos, consolidado 2 líneas de reporte y reemplazado a nuestra coordinadora principal de relaciones con proveedores, una mujer llamada Patricia, que llevaba 8 años en la empresa y en quien yo habría confiado para manejar cualquier crisis de proveedores que tuviéramos, por un analista más joven que reportaba directamente al jefe de personal de Damián. La medida le ahorró a Logística Camino Real aproximadamente 527.000 pesos anuales. Nadie valoró lo que costó en conocimiento institucional. Luego vino la política de emisión de boletos de servicio. Damián introdujo un mandato de que todas las escalaciones de proveedores se canalizaran a través de un sistema centralizado de boletos de servicio antes de hacer cualquier contacto directo. Nada de llamadas telefónicas primero. Nada de autorizaciones informales. Todo ingresado en el sistema, con marca de tiempo, rastreado y resuelto a través del canal aprobado. Lo enmarcó como rendición de cuentas y escalabilidad. Y yo entendía la lógica. Para la mayoría de las cosas, no estaba equivocado. Para Veracel, estaba equivocado de una manera que tardaría 4 meses más en hacerse visible. Presenté una inquietud por escrito a su jefe de personal dentro de la semana posterior al anuncio de la política. Mantuve un lenguaje profesional y específico. 3 de los acuerdos de nivel de servicio de los clientes de Logística Camino Real, incluido el de Veracel, contenían cláusulas de penalización que se activaban ante retrasos de cumplimiento que excedían las 8 horas para las solicitudes de nivel prioritario. El nuevo sistema de boletos de servicio, basado en el volumen actual de la fila de espera, agregaría de 4 a 6 horas a la respuesta promedio de escalamiento. Pregunté si la política había sido revisada en relación con los términos específicos de esos acuerdos de nivel de servicio antes de su implementación. Me dijeron que el equipo legal lo estaba revisando. Esa revisión nunca se completó, o si se hizo, nunca vi el resultado. Damián y yo nos reunimos una vez durante este periodo en una sala de conferencias, con 2 de sus subordinados directos presentes. Me escuchó con el tipo de atención que parece participación pero que en realidad es categorización, archivar lo que yo decía bajo la etiqueta de resistencia al cambio en lugar de riesgo operativo. Cuando terminé, dijo que la antigua forma de hacer las cosas en Logística Camino Real dependía de las relaciones, y que los sistemas dependientes de las relaciones eran frágiles a gran escala. Dijo dependientes de las relaciones de la forma en que alguien dice obsoletos, como si eso lo explicara todo. Como si el hecho de que yo supiera a qué proveedores llamar y que ellos contestaran fuera un riesgo en lugar de la razón por la que nunca habíamos incumplido una entrega de Veracel en 5 años. Asentí. Regresé a mi escritorio. Envié un correo electrónico de seguimiento documentando el contenido de la reunión, incluida su respuesta. Guardé una copia. Lo segundo que hizo Damián que me llamó la atención fue Carlos Domínguez. Carlos tenía 29 años. Venía de una empresa emergente de tecnología de carga donde había pasado 3 años construyendo infraestructura de paneles y sistemas de informes de indicadores claves de rendimiento. Era astuto en ese entorno, bueno para presentar datos limpios, bueno para construir cosas que parecían organizadas. Damián lo trajo como el nuevo director de operaciones de cumplimiento, lo que efectivamente lo ponía por encima del trabajo operativo que yo había estado dirigiendo como vicepresidenta. Carlos y yo hablamos 2 veces durante esta etapa de mi tiempo en Logística Camino Real. Ambas conversaciones fueron educadas. Carlos hizo preguntas que sonaban reflexivas. Ambas veces respondí en términos que creí claros. Y ambas veces vi que su rostro hacía lo que hacen los rostros cuando las palabras llegan, pero el contexto no, cuando alguien escucha el lenguaje de un problema sin haber vivido dentro de él el tiempo suficiente para entender por qué importa. No era estúpido. Simplemente no tenía idea de lo que no sabía. Y en operaciones, esa distinción tiene consecuencias. El anuncio se hizo un miércoles. Damián estaba reestructurando toda la división de operaciones. Todos los líderes de equipo y gerentes principales recibirían sesiones informativas individuales sobre sus roles en la nueva estructura. La mía estaba programada para el viernes por la tarde.
Pasé el jueves terminando una actualización de cumplimiento de cadena de frío para la próxima revisión trimestral de Veracel. La entregué a tiempo. Fui a casa, preparé la cena, ayudé a Ximena a estudiar para un examen de historia y no le dije nada a mi madre sobre la reunión. El viernes, entré en la oficina de Damián, sabiendo que algo había cambiado. Solo que aún no sabía qué tanto. El organigrama ya estaba impreso cuando me senté. Damián lo tenía en la mesa frente a él, girado para que yo pudiera leerlo desde mi lado. No me lo entregó. Me explicó paso a paso, de la manera en que le explicas a alguien una decisión que ya tomaste y que no tienes la menor intención de reconsiderar. Mi nombre estaba allí. Eso fue lo primero que revisé. Felicia Ortiz seguía allí, todavía en la columna de operaciones. Durante unos 3 segundos, pensé que había interpretado mal la situación por completo. Luego leí el título junto a mi nombre, gerente principal de operaciones, continuidad estratégica. Línea de reporte, Carlos Domínguez, director de operaciones de cumplimiento. Me quedé pensando en eso por un momento. Mantuve mi rostro neutral, algo en lo que he tenido mucha práctica. Damián comenzó a explicar, la nueva estructura estaba diseñada para crecer. La compañía necesitaba líneas de reporte más limpias, una propiedad funcional más definida, una capa de liderazgo con la capacidad de participar a nivel estratégico que requeriría la conversación de adquisición. Mi experiencia, y usó esa palabra con cuidado, de la forma en que la gente usa palabras preseleccionadas, era invaluable. Este rol estaba diseñado específicamente para capturarla. Me enfocaría en la transferencia de conocimiento institucional, la documentación de procesos, apoyando la transición. Era, según me dijo, un reconocimiento a mis contribuciones. No mencionó compensación. Me di cuenta de que no mencionó compensación. Le pregunté quién administraría la cuenta de Veracel y autorizaría la red de proveedores secundarios en el futuro. El equipo de Carlos, dijo Damián, los estaban capacitando. Pregunté cuánto tiempo tomaría eso. De 6 a 8 semanas, respondió. Pregunté si Veracel había sido notificado del cambio estructural. Dijo que se les informaría solo si era estrictamente necesario. Volví a mirar el organigrama. Gerente principal de operaciones, continuidad estratégica, reportando a un joven de 29 años que llevaba 11 semanas en la empresa. Un título que sonaba jerárquico y venía con la autoridad de alguien cuyo trabajo era funcionalmente entregar todo lo que sabía y luego volverse innecesaria. Me estaban sacando de la empresa. Lentamente, cortésmente, con un lenguaje cuidadosamente elegido para que fuera difícil oponerse. Agradecí a Damián por explicarme todo. Recogí el organigrama. Pregunté si podía quedarme con mi copia. Él dijo, por supuesto. Conduje a casa en ese tipo de silencio que no es pacífico. Es el silencio de alguien que hace cálculos matemáticos. Ximena tenía a una amiga de visita esa noche, así que me senté sola a la mesa de la cocina y me permití pensar con claridad por primera vez desde la reunión. Pensé en los 11 años de comenzar a las 6 de la mañana y las llamadas que atendía durante la cena. Pensé en el marco de Veracel que había construido desde cero. Las relaciones con los proveedores que había cultivado llamada tras llamada. Las cláusulas de penalización que había evitado que se activaran tantas veces que prevenirlas había dejado de sentirse como un logro y comenzado a sentirse como el clima, solo algo que sucedía invisiblemente porque yo estaba allí. Pensé en la pregunta de mi madre. No escribí una carta de renuncia. ¿Eso vendría después, o no? Aún no lo había decidido. Lo que abrí en mi computadora portátil y escribí en cambio fue un inventario. Cada función que realizaba que no aparecía en ninguna descripción de puesto que Logística Camino Real me hubiera dado jamás. Cada relación con proveedores que mantenía en mi propio nombre. Cada cláusula del acuerdo de nivel de servicio que monitoreaba a través de un sistema de calendario personal en lugar de cualquier cosa en la infraestructura de la empresa. Cada protocolo de cumplimiento que existía porque yo lo había creado, no porque alguien lo hubiera encargado. Lo escribí para mí misma en un documento privado, y cuando terminé, lo guardé en una carpeta en un disco que era mío. Luego abrí una segunda pestaña en el navegador y envié un correo electrónico a una abogada laboral que había encontrado a través de un colega años atrás y que nunca pensé que realmente necesitaría. Su nombre era Constanza Beltrán. Teníamos una llamada telefónica programada para el miércoles siguiente.
Fui a trabajar a la mañana siguiente. Saludé a la gente en el pasillo de la misma manera que siempre lo hacía. Respondí correos electrónicos. Me senté en las reuniones a las que todavía me invitaban, que ya eran menos. Y comencé a hacer exactamente el trabajo descrito en el nuevo organigrama. Nada más, nada menos. Dejé de resolver problemas que nadie veía. Esto es exactamente como se veía el trabajo en la práctica. Llegaba a mi hora de inicio documentada. Me iba a mi hora de finalización documentada. Si surgía un problema fuera del horario laboral, surgía sin mí. No porque hubiera apagado mi teléfono, sino porque mi número de teléfono ya no estaba asociado a ningún rol que me obligara a contestar. Lo había comprobado. La descripción de mi nuevo puesto, que el jefe de personal de Damián envió por correo electrónico a Recursos Humanos la semana posterior a la reestructuración, no contenía ningún requisito de disponibilidad fuera del horario laboral. No estaba en ninguna lista de contactos de emergencia en mi nueva capacidad. Confirmé esto por escrito con Recursos Humanos, de manera cortés, enmarcando mi mensaje como un deseo de asegurarme de que entendía correctamente mi alcance actual. Lo confirmaron. Guardé el correo electrónico. Cuando los gerentes de cumplimiento me llamaban directamente, y lo hicieron, en las primeras 2 semanas, de la forma en que la gente llama a un número por costumbre antes de recordar que el número ha cambiado, contestaba, escuchaba. Y luego les decía sin ningún tono brusco en mi voz que yo ya no era el punto de contacto para ese tipo de problemas y que el equipo de Carlos era el lugar correcto para canalizarlo. Fui genuinamente útil al dirigirlos. Simplemente no fui útil resolviéndolo yo misma. Dejé de asistir a las 2 llamadas de sincronización informal entre departamentos que había estado dirigiendo voluntariamente cada semana durante 3 años. Nadie había puesto eso nunca en mi calendario como una responsabilidad formal. Nadie me había compensado nunca por ellas. Existían porque yo las había creado y porque funcionaban. Y cuando dejé de presentarme, los enlaces de las reuniones simplemente se quedaron en las bandejas de entrada de la gente con una asistencia decreciente, hasta que alguien las eliminó silenciosamente del horario. Detuve las revisiones de proveedores de los martes por la tarde. Había estado haciendo eso durante 4 años. Dejé de ser la persona a la que la gente enviaba mensajes de texto cuando algo salía mal discretamente a las 9 de la noche de un jueves. Lo que no detuve fue la documentación. Cada interacción registrada con una marca de tiempo. Cada correo electrónico que enviaba, con copia a mi dirección personal. Cada sistema que había construido que no llevaba una atribución formal en ningún archivo de la empresa, lo catalogué. Cada protocolo de cliente que vivía en mi memoria en lugar de en un disco compartido, lo anoté. No para entregarlo, todavía no, solo para tenerlo. Porque Constanza Beltrán me había dicho durante nuestra llamada que lo primero que haces cuando tu rol está siendo reestructurado por debajo de ti es crear un registro claro de lo que realmente construiste y de lo que realmente vale. Llevaba 3 semanas en esta rutina cuando ocurrió el primer temblor. El equipo de Carlos abrió un boleto de servicio de escalamiento de proveedores un jueves por la tarde para un pedido prioritario de Veracel. Nivel estándar en la superficie, una ejecución de cumplimiento programada. Nada marcado como crítico en el sistema de boletos de servicio. El boleto avanzó por la fila de espera al ritmo normal. 6 horas después, alguien del equipo finalmente llamó al proveedor directamente para confirmar el envío. El proveedor pidió la orden de compra preautorizada. El formato de la orden de compra, que el contrato de Veracel especificaba. Una estructura de documento particular con requisitos de campo específicos que su sistema de adquisiciones aceptaría para el cumplimiento a nivel de atención médica, no estaba en la biblioteca de plantillas estándar de logística Camino Real. Existía en una carpeta en mi disco personal, donde yo lo había creado durante la negociación original del contrato de Veracel, y donde había vivido durante 5 años porque yo siempre era quien lo usaba y nunca había habido una razón para ponerlo en ningún otro lugar. El analista de Carlos no lo tenía. El sistema de boletos de servicio no hacía referencia a él. El proveedor dijo que esperaría una orden de compra autorizada y desconectó la llamada. El pedido se quedó ahí. Me enteré el viernes por la mañana cuando noté que el boleto todavía estaba abierto en el sistema. Miré el nombre del proveedor. Miré la marca de tiempo. Anoté la hora, 9:14 de la mañana,
y documenté en mi registro personal que me había dado cuenta del problema y que nadie con autoridad actual sobre la cuenta de Veracel me había contactado para solicitar ayuda. Luego fui a buscar más café. Para el viernes por la tarde, la directora de compras de Veracel, Sandra Chávez, había enviado una consulta formal a Logística Camino Real con respecto al pedido retrasado. Había estado trabajando conmigo directamente durante 4 años. Sabía exactamente a quién dirigirse. La consulta estaba dirigida a Felicia Ortiz, vicepresidenta de operaciones. Aterrizó en la bandeja de entrada de Carlos porque ahí es donde el sistema la canalizó. Me llamó desde el otro lado del piso de oficinas para preguntarme si podía acercarme a echar un vistazo. Le recordé amablemente que la correspondencia con los proveedores para la cuenta de Veracel estaba ahora bajo la propiedad de su equipo según la estructura organizacional actual, y que si necesitaba mi aportación en calidad de asesora. Una solicitud formal a través de recursos humanos ayudaría a aclarar el alcance. Le dije que estaba feliz de ayudar una vez que el proceso fuera el correcto. Me miró fijamente durante un momento, más largo de lo que resultó cómodo para cualquiera de los dos. Luego regresó a su escritorio y comenzó a escribir. El incidente de la orden de compra retrasada se resolvió, a duras penas. El equipo de Carlos encontró una solución alternativa, un proveedor de cumplimiento genérico de la base de datos de contactos principal de Logística Camino Real que podía procesar el pedido, aunque no dentro de la ventana original. Lo sacaron 4 horas antes de que se hubiera activado la penalización del acuerdo de nivel de servicio. Carlos envió a Damián un resumen marcándolo como resuelto. Damián respondió con un mensaje en la plataforma de comunicación interna que decía, «Buen trabajo, equipo». Lo que el resumen no incluyó, porque Carlos no sabía que debía incluirlo, fue que el proveedor genérico había cobrado una tarifa de agilización para procesar el pedido con poca anticipación. La tarifa fue de 40.800 pesos. La política de priorizar los boletos de servicio de Damián se había implementado específicamente para reducir los costos no planificados de proveedores. En esta única resolución, se habían generado más cargos en tarifas que en todas las escalaciones informales del trimestre anterior combinadas. Pero ese número no estaba en el panel de control. El panel mostraba un boleto cerrado y una entrega a tiempo. Lo sé porque todavía tenía acceso a los informes de conciliación de facturación de proveedores en mi capacidad anterior, y nadie me había quitado ese acceso aún. No dije nada. Lo documenté. Pasaron 3 semanas. Luego golpeó la segunda ola y no fue pequeña. Llegó un pedido de cumplimiento de cadena de frío para Veracel un viernes. Grado médico, sensible a la temperatura, canalizado a través del sistema de boletos de servicio a las 4:45 de la tarde. El proveedor, uno de nuestros manipuladores certificados de cadena de frío, inició la preparación del envío y luego marcó una retención. Necesitaban un documento de certificación de cumplimiento antes de liberar el producto. Esto no era inusual. En realidad, era el procedimiento operativo estándar para este proveedor específico y este nivel específico de producto médico. Lo que era inusual era que nadie en el equipo de Carlos sabía que la certificación existía, porque yo había incorporado el requisito en mi sistema de proceso personal, no en ningún flujo de trabajo formal de la empresa. Había hecho esto porque, durante 5 años, yo fui el flujo de trabajo. La certificación tenía un requisito específico incorporado en el anexo C de Veracel. Tenía que provenir de un líder de operaciones designado de Logística Camino Real con capacitación en documentación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Carlos no tenía esa capacitación. Su analista no la tenía. Su jefe de personal no la tenía. El sistema de boletos de servicio no tenía ningún campo para ello, ni ninguna alerta de que faltaba, porque la alerta que yo había creado vivía en un recordatorio de calendario bajo mis credenciales personales. El proveedor no podía enviar el producto sin la certificación. El pedido no podía retrasarse sin activar la cláusula de penalización de 8 horas del acuerdo de nivel de servicio de Veracel. Eran las 5:20 de la tarde de un viernes. El equipo de Carlos intentó comunicarse con el gerente de cuenta del proveedor para encontrar una solución. El gerente de cuenta dijo que no podían liberar productos médicos sensibles a la temperatura sin la documentación. No era una preferencia. Era su propia obligación de cumplimiento. Carlos se comunicó con la oficina de nuestra directora jurídica.
El abogado de turno comenzó a leer el contrato de Veracel por lo que parecía ser la primera vez. Sandra Chávez, quien había estado rastreando el pedido desde el lado de Veracel y observando que el estado no se actualizaba, envió un mensaje a través de su portal de adquisiciones solicitando escalar el problema a la vicepresidenta de operaciones de logística Camino Real. Carlos respondió que él era el punto de contacto para las operaciones de cumplimiento. Sandra le respondió: vi esto más tarde en la cadena de correos reenviada, pidiendo específicamente por mi nombre, con mi antiguo título. Carlos le dijo que mi rol había cambiado. Sandra envió un correo electrónico directamente a Gerardo Talavera. El pedido no cumplió con el plazo de 8 horas por 40 minutos. Se activó la cláusula de penalización del acuerdo de nivel de servicio. Fue la primera vez que una entrega de Veracel activó una penalización en los 5 años del contrato. El riesgo económico de este incidente único fue de 799.000 pesos. A la mañana del lunes siguiente, el jefe de personal de Damián sacó el contrato completo de Veracel, todo el acuerdo principal, los apéndices, los calendarios de cumplimiento. A las 11:30 de la mañana, entró en la oficina de Damián y cerró la puerta. Lo que estaban leyendo por primera vez era el anexo C. Yo había negociado el anexo C en el año 6. Era el apéndice de cumplimiento operativo, 4 páginas que definían la estructura de autorización de proveedores que Logística Camino Real se había comprometido a mantener. Los protocolos de documentación requeridos para el cumplimiento de atención médica de la cadena de frío y los estándares de respuesta de escalamiento que exigía el contrato. No me nombraba a mí personalmente. Describía un marco que existía a partir de ese lunes por la mañana enteramente dentro de mi biblioteca de procesos y de mi cabeza. El riesgo de penalización no era solo de los 799.000 pesos por la ventana de tiempo perdida. Si el equipo legal de Veracel determinaba que la falla de cumplimiento era sistémica, lo que significaba que Logística Camino Real había desmantelado estructuralmente el marco que se habían comprometido por contrato a mantener. El contrato incluía un derecho de terminación y una cláusula de penalización separada de 30.600.000 pesos. Gerardo Talavera se reunió con Damián durante 40 minutos. Luego, Gerardo se reunió con la directora jurídica durante otros 30 minutos. A las 2:15 de la tarde, Damián llamó a Carlos a su oficina y le ordenó que me trajera para explicar el marco del anexo C e identificar qué se necesitaría para que el proceso de certificación volviera a cumplir con las normas. Carlos cruzó el piso de operaciones hacia mi escritorio. Parecía alguien que había pasado las últimas 6 horas aprendiendo cosas que desearía haber sabido 8 semanas antes. Explicó la situación. Escuché sin interrumpir. Luego le dije, en el mismo tono calmado que había estado usando durante semanas, que genuinamente me gustaría ser útil con la transición de la documentación. Eso estaba, después de todo, en la descripción actual de mi puesto. Pero que cualquier solicitud para mi participación operativa en el marco de cumplimiento de Veracel constituiría un cambio material en el alcance actual de mi rol, lo que significaba que debía pasar por un proceso formal de recursos humanos. Le sugerí que presentara la solicitud a recursos humanos a través de su supervisor, ya que él era mi supervisor actual, y copiara al jefe de personal de Damián para que el registro fuera claro. Carlos me miró durante un largo momento. Me volví hacia mi pantalla. Se quedó allí unos segundos más, y luego caminó de regreso a la oficina de Damián. Esa noche, mi teléfono se iluminó por primera vez desde la reestructuración con una llamada de un número que no había visto en meses. Gerardo Talavera, director general, luego Damián, luego el vicepresidente de servicios al cliente, luego el director de operaciones de cumplimiento. Dejé que todos se fueran al buzón de voz. Era lunes por la noche. Para el martes por la mañana, me habían llamado 11 veces. Ya les dije que no contesté. A las 9:30 de la mañana del martes, envié un solo correo electrónico. Iba dirigido a Gerardo Talavera. Puse en la línea de copia a la directora jurídica de Logística Camino Real, una mujer llamada Paula Ortega, cuyo nombre había sacado del directorio legal de la empresa. Y puse en copia a Constanza Beltrán, mi abogada laboral, a quien presenté con 2 palabras al final de la línea de copia, su nombre y su bufete de abogados. El correo electrónico constaba de 3 oraciones. Estoy al tanto de la situación que involucra la cuenta de suministros médicos Veracel. Estoy preparada para ayudar a Logística Camino Real a resolver el problema de cumplimiento y estabilizar la relación con el cliente.
Requeriré una reunión formal con la presencia de un abogado para discutir los términos bajo los cuales se brindará dicha asistencia. Cerré mi computadora portátil y me fui a preparar el desayuno. La reunión se programó para el miércoles por la mañana. A las 10 en punto, en la sala de conferencias del cuarto piso, la misma donde Damián me había mostrado el organigrama 6 semanas antes. La copia impresa todavía estaba en una carpeta en el mostrador de mi cocina en casa. Conduje hasta el edificio de logística Camino Real el miércoles como lo había hecho durante 11 años. El mismo estacionamiento, el mismo ascensor. La diferencia fue que esta vez entré con Constanza a mi lado, con su maletín al costado y una expresión en el rostro que, por nuestras llamadas telefónicas, había llegado a reconocer como su estado profesional predeterminado, precisa, amable y completamente inamovible. Gerardo Talavera ya estaba en la sala cuando llegamos. También Damián Villanueva, sentado a la izquierda de Gerardo, con una postura que sugería ser un hombre que había pasado las últimas 48 horas escuchando cosas que no quería escuchar. Paula Ortega, la directora jurídica de Logística Camino Real, estaba sentada en la esquina de la mesa con una copia impresa del contrato de Veracel y un bloc de notas legal. Gerardo se puso de pie cuando entré. Me agradeció por venir. Dijo que quería comenzar reconociendo mis contribuciones a Logística Camino Real y a la relación con Veracel específicamente. Le dije, gracias. Me senté. Esperé. Damián se inclinó hacia adelante. Comenzó a plantear la reunión como una conversación sobre cómo podíamos trabajar juntos para que yo volviera a involucrarme con la cuenta de Veracel en mi capacidad actual, sobre cómo la situación era realmente un desafío de transición, sobre cómo. Constanza dejó su bolígrafo en la mesa. Lo hizo en silencio, pero tuvo el efecto de una puerta cerrándose. Dijo que el puesto actual de Felicia, tal como estaba documentado en la descripción de puesto revisada, emitida 6 semanas antes y archivada en Recursos Humanos, no conllevaba autoridad sobre el cumplimiento de proveedores, ni responsabilidad por los acuerdos de nivel de servicio. Ni responsabilidad por la cuenta de Veracel en ninguna capacidad operativa. Dijo que, si Logística Camino Real le estaba pidiendo a Felicia que realizara esas funciones, su rol había cambiado materialmente, y un cambio material en un rol requería la renegociación de los términos bajo los cuales se ocupaba ese rol. Hizo una pausa. Miró a Paula Ortega. Paula Ortega no pareció sorprendida. Parecía alguien que ya había hecho estos cálculos y había llegado a la misma respuesta. El silencio en la sala duró unos 4 segundos. Luego Gerardo dijo en voz baja que lo entendía. Preguntó qué estaba buscando Felicia. Había pensado en cómo responder a esa pregunta durante 2 días. No me había permitido desear cosas que no estuvieran fundamentadas, y no iba a hacer un espectáculo de reivindicación en esa sala. Lo que quería era directo, y lo dije de esa manera. Quería la restauración de mi título de vicepresidenta de operaciones con un acuerdo de alcance revisado que documentara formalmente por escrito, archivado en Recursos Humanos y en la oficina de la directora jurídica, las funciones que siempre había realizado realmente. No un título que sonara a algo y no significara nada. El real, con la autoridad real. Quería una corrección salarial a la tarifa del mercado. Había pasado las 6 semanas anteriores, durante mis horas de almuerzo y después de que Ximena se iba a dormir, hablando con otras 3 compañías. Tenía ofertas. Puse la cifra sobre la mesa. Era de 578.000 pesos más que mi compensación actual. Deslicé un resumen de una página hacia Paula, no para ser teatral, sino porque Constanza me había aconsejado que las comparaciones de mercado documentadas tienen más peso que las cifras declaradas por sí solas. Quería un reconocimiento por escrito archivado internamente de que el marco de cumplimiento de Veracel, el anexo C, la estructura de autorización de proveedores secundarios y los protocolos de documentación de la cadena de frío habían sido construidos por mí. Y que se atribuirían formalmente en los registros operativos de Logística Camino Real, no un anuncio público, sino un registro, porque la documentación protege a la persona que hizo el trabajo. Y yo ya había terminado de ser la persona que hacía el trabajo sin ningún registro de que el trabajo era suyo. Y quería que la estructura de reportes de Carlos Domínguez se revisara para que él reportara junto a mí en una capacidad operativa paralela, no por encima de mí. Lo dije sin hostilidad. Carlos había sido puesto en una posición imposible por una decisión que no había comprendido del todo. Esa no era su culpa.
Pero no iba a continuar en una empresa donde le reportaba a alguien a quien efectivamente había capacitado desde afuera. Gerardo escuchó todo. Luego miró a Damián. Damián se opuso primero a la restauración del título. Dijo que la reestructuración había sido una decisión organizacional bien pensada y que revertirla enviaría una señal equivocada al resto del equipo sobre la permanencia de los cambios estructurales. Gerardo dijo que restaurarían el título. Damián se opuso a la cifra salarial. Dijo que estaba por encima de la banda salarial para el rol tal como estaba estructurado actualmente. Paula Ortega puso su copia del contrato de Veracel sobre la mesa, abierta en la cláusula de rescisión. Dijo que el riesgo actual entre la penalización activada y el posible hallazgo de incumplimiento sistémico estaba entre 30.600.000 pesos y 39.100.000 pesos. Sin incluir los costos de reemplazo del cliente para una cuenta que había estado con Logística Camino Real durante 5 años. Dijo que la corrección salarial que Felicia solicitaba representaba aproximadamente 18 meses de ese riesgo en el extremo inferior. Dijo que no recomendaba que la rechazaran. Damián se quedó callado. Luego intentó una cosa más. Dijo, y recordaré la frase exacta porque había estado medio esperando algo parecido, que yo había demostrado una resistencia constante a la nueva estructura operativa. Que mi falta de voluntad para participar constructivamente durante la transición reflejaba un problema de alineación cultural que la empresa tendría que abordar independientemente de cómo se resolviera la situación actual. La sala se quedó en silencio. Abrí la carpeta que había llevado conmigo. Saqué un hilo de correos electrónicos impresos de 12 páginas, el intercambio original entre el jefe de personal de Damián y yo de hacía 4 meses. Mi preocupación por escrito sobre la política de emisión de boletos de servicio, el análisis de la cláusula de penalización de los acuerdos de nivel de servicio. Mi pregunta específica sobre si la política había sido revisada contra los términos del contrato de Veracel y la respuesta de su jefe de personal confirmando que el equipo legal la estaba revisando. Lo coloqué sobre la mesa frente a Paula Ortega. No dije nada. Simplemente lo puse ahí. Paula lo recogió. Leyó la primera página, luego la segunda. Gerardo la observó leerlo. La marca de tiempo en mi correo electrónico original era 4 meses y 3 días antes de que se activara la primera penalización del acuerdo de nivel de servicio. Gerardo miró a Damián. Damián no me miró a mí. La reunión duró otros 22 minutos después de eso. Para cuando salimos del edificio, había un acuerdo en principio sobre los 4 puntos. Constanza dijo que la documentación formal seguiría en los próximos 5 días hábiles. Dijo que lo había hecho bien. Le di las gracias en el ascensor y luego me quedé en el estacionamiento por un momento antes de subir a mi auto, sin hacer nada en particular excepto respirar. Cuando llegué a casa esa noche, Ximena estaba en la mesa de la cocina haciendo la tarea. Levantó la vista. ¿Cómo te fue?, me preguntó. Dejé mi bolso. Pensé en cómo responder a eso con honestidad. Creo que finalmente pedí lo que valgo, respondí. Ella volvió a mirar su cuaderno. Solo te tomó 11 años, dijo ella. Me reí. Del tipo de risa real, libre y sin reservas que no había logrado soltar en más tiempo del que quería admitir. Llenó la cocina de una manera que me sorprendió, y Ximena levantó la vista de nuevo, un poco alarmada, y luego también empezó a reírse, sobre todo de mí. Fue el mejor sonido que había escuchado en meses. Estaba de vuelta en Logística Camino Real el lunes siguiente con mi título original restaurado y un acuerdo firmado en mi bolso. Lo primero que hice fue llamar a Sandra Chávez. Contestó al segundo timbre. Habíamos hablado docenas de veces durante 5 años y ella siempre había sido directa, lo cual yo apreciaba. Me dijo, sin que yo se lo preguntara, que el liderazgo de adquisiciones de Veracel había reportado el cambio estructural a su propio equipo legal 2 meses antes, poco después del primer incidente de la orden de compra retrasada. Y que habían estado en las etapas preliminares de una revisión del contrato. Dijo que la revisión se había pausado cuando se enteraron de que yo regresaba a la cuenta. Dijo que se alegraba. Le dije que yo también me alegraba. Y luego le pedí que me diera 72 horas. En 72 horas, completé la certificación de cumplimiento que Logística Camino Real necesitaba para cerrar el hallazgo de penalización abierto.
Reautoricé la red de proveedores secundarios con la documentación correcta de órdenes de compra en su lugar y archivé un registro de cumplimiento del anexo C actualizado en la oficina de Paula Ortega, confirmando que el marco estaba intacto y operativo. La penalización de 30.600.000 pesos no se invocó. El contrato se mantuvo. El jueves por la tarde, Carlos llamó a la puerta de mi oficina. Entró y se sentó, lo cual aprecié. Las personas que realmente quieren hablar, se sientan. Dijo que no había entendido, cuando aceptó el puesto, lo que la relación con Veracel realmente requería. Dijo que no era una excusa y que debería haber hecho más preguntas antes. Me preguntó si estaría dispuesta a trabajar con él para formalizar la documentación, para sacar el marco de cumplimiento. Los protocolos de autorización de proveedores y las alertas de monitoreo de los acuerdos de nivel de servicio de la cabeza de una sola persona y ponerlos en un sistema que el equipo realmente pudiera usar. Lo miré por un momento. Le dije que sí. Le dije que eso era lo primero que había querido hacer cuando llegó Damián, y que me alegraba de que alguien finalmente lo estuviera pidiendo. Comenzamos el proyecto de documentación a la semana siguiente. Tomó 6 semanas completarlo. No era un trabajo glamuroso. Era exactamente el tipo de trabajo que nadie apreciaría completamente a menos que previniera algo. Y ahora yo sabía que no debía asumir que la prevención sería notada. Así que lo incorporamos en el propio sistema. Alertas, campos obligatorios, puntos de control de cumplimiento con nombres específicos que no podían ser eludidos por una fila de espera de boletos de servicio. Le dimos un nombre formal en los registros operativos de Logística Camino Real. El nombre de Carlos está en él. También el mío. Damián Villanueva no renunció en las semanas siguientes. Quiero ser precisa al respecto porque la historia es más honesta sin un despido limpio. Se quedó, pero, a petición de la Junta Directiva, su mandato de reestructuración operativa se sometió a una revisión formal de riesgos. Su objetivo de reducción de gastos generales del 18% se revisó para exigir evaluaciones de impacto en el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio antes de que se pudiera implementar cualquier cambio estructural. Cualquier reorganización de los roles operativos orientados al cliente ahora requería la aprobación de la oficina de la directora jurídica antes de poder proceder. Su autoridad no fue eliminada. Fue restringida exactamente en las formas que importaban. Eso a veces es más que un despido, porque un despido puede revertirse. Un cambio de gobierno corporativo ordenado por la Junta es más difícil de deshacer. Mi madre llamó el sábado después de que regresé. Me preguntó cómo iban las cosas en el trabajo. Le dije que las cosas habían cambiado. Me preguntó qué quería decir. Lo pensé. Le dije que había pasado 11 años tratando mi propia experiencia como algo que eventualmente sería notado, como si, con solo seguir aportando, seguir presentándome y seguir resolviendo problemas antes de que nadie más supiera que existían. Las personas a cargo eventualmente entenderían lo que valía. Y le dije que finalmente había dejado de hacer eso, que había comenzado a tratar lo que sabía y lo que había construido como algo con un precio real, lo que significaba que tenía que estar dispuesta a decir el precio en voz alta, en una sala donde incomodara a la gente. Con documentación para respaldarlo. Ella se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, llevaba 11 años esperando escucharte decir algo así. Llegué a casa antes de las 6 de la tarde 2 veces a la semana siguiente. La primera vez, Ximena estaba en el sofá viendo algo en su computadora portátil, levantó la vista, se dio cuenta de que yo estaba en casa y se deslizó hacia un lado para hacerme espacio sin decir una palabra. Me senté a su lado. No revisé mi teléfono. La segunda vez preparé la cena, una cena real con la estufa encendida y una receta que había querido probar durante un año. Mi madre vino de visita. Comimos en la mesa. Era un martes. Hay una cosa más. Cuando presenté el marco de cumplimiento formal de Veracel en la oficina de Paula Ortega, la documentación oficial de la estructura de autorización de proveedores, los protocolos de cadena de frío, los estándares de escalamiento. Todo lo que anteriormente había existido solo en mi biblioteca de procesos y mi memoria, incluye un título de sección. Lo llamé, Funciones operativas dependientes de relaciones. Era un catálogo de contactos de proveedores que requerían continuidad de cuentas designadas, protocolos de respuesta de los acuerdos de nivel de servicio basados en relaciones profesionales específicas.
Y marcos de autorización que no podían transferirse sin un periodo de transición formal y una transferencia documentada de conocimientos. No era una indirecta. No era un trofeo. Era un sistema diseñado específicamente para que la próxima persona que intentara llamar frágil a este tipo de trabajo lo encontrara formalizado, con su debida atribución y asentado en el registro legal permanente de la empresa. Era exactamente lo que habría construido 4 años antes si a alguien se le hubiera ocurrido preguntar. Cierto trabajo solo se vuelve visible cuando se detiene. Esa es la incómoda verdad. El valor de la prevención no aparece en un panel de control, no genera un mensaje de felicitación en la plataforma de comunicación interna y no aparece en una revisión trimestral como un concepto que dice, desastres evitados. 4. Solo se registra en el espacio negativo, en la crisis que finalmente llega cuando la persona que silenciosamente mantiene las cosas unidas deja de sostenerlas. La pregunta que vale la pena hacer antes de que se detenga es a quién le has estado pidiendo que lo haga gratis.